Existe una eclesiología bíblica y otra que es la eclesiología eclesiástica. En esta última se distinguen las eclesiologías en eclesiología católica, protestante, ortodoxa, confesionalista, etc. Pero cuando uno puede ir viendo y aprendiendo lo que es la eclesiología bíblica, se nos llama a salir de Babilonia, Apocalipsis 18:4. ¿Qué es Babilonia? Bueno, sin el tiempo para profundizar en la respuesta, basta decir que para algunos, ellos ven en Babilonia un símbolo del sistema enemigo del pueblo de Dios, el mismo que lo era en tiempos de Juan, cuando él escribió el Apocalipsis, es decir, Roma. Y para otros, que confunden a la gran ramera con Babilonia, por lo que dice el capítulo 17, versículo 5, que en la frente de la gran ramera hay un nombre escrito, un misterio. En letra mayúscula dice Babilonia la Grande, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Pero la verdad es que la gran ramera es más bien la amalgama de las religiones del mundo, que será destruida por los 10 cuernos, según Apocalipsis 17:16, y por órdenes del mismo anticristo, según lo revela el profeta Daniel en el capítulo 7, en el versículo 24. Y que la gran ramera lleve en su frente este título quiere decir que ella misma ha escogido a Babilonia la Grande y ese nombre refleja su carácter. Que lo religioso, cuando indefectiblemente siempre está ligado a lo gubernamental secular, termina por ser como lo gubernamental, es decir, secular. Y lo gubernamental, cuando se mezcla con lo religioso, lo convierte en cultura, y el evangelio no es una cultura, es una doctrina verdadera para las culturas. Pero Babilonia es, cuando uno lee la Biblia sobre Babilonia, se topa con la verdad de que se trata de un imperio cuya incidencia principal es el cautiverio del pueblo de Dios. Cuando Isaías el profeta dirige una profecía hacia Babilonia en el capítulo 14, él ve un personaje de fondo, a Lucero, el gran querubín protector, como lo llama Ezequiel en el capítulo 28, el versículo 28, y ahí mismo en Isaías, capítulo 48, verso 20, y también Jeremías 50 y 51, cuando Dios exhorta a través de estos profetas, uno en el norte y otro en el sur, uno a la casa de Israel y el otro a la casa de Judá, ambos profetas le dicen al pueblo que cuando llegue el tiempo del cumplimiento de su cautiverio en Babilonia, cuando Dios juzgue a Babilonia, que se apresuren en salir de allí. Ciertamente así fue, así ocurrió. Y del mismo modo, alcanza al pueblo de Dios a través de todos los tiempos. Babilonia siempre ha estado presente en el ámbito espiritual. No tengo tiempo para meterme ahí, pero hay una diferencia entre Babilonia la Grande y la gran ciudad que se le aplica, sorpréndase usted, a Jerusalén. Apocalipsis 11:8. Es que Jerusalén siempre se ha corrompido con la permisividad de la idolatría en ella. Ahora mismo los musulmanes, los católicos, los judíos, los evangélicos y cuanta secta que cree tener conexión con Jerusalén se ha asentado allí. Babilonia, en un lenguaje alegórico, es alguno o cualquier tipo de sistema religioso independiente de la verdadera iglesia de Cristo, pero que cree estar en un lugar o en un ámbito correcto, como lo es el efecto de creer que porque se está en Jerusalén, por ejemplo, eso ya señala la santidad de aquellos que estén allá. Y por eso Juan, para que nadie se fuera a gloriar de ser judío o que viviera allá en Jerusalén, la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, así lo dice en el capítulo 11, y en el capítulo 18 de Apocalipsis le llama la gran ciudad Babilonia. En otras palabras, Jerusalén sería la Babilonia física del capítulo 18, pero tiene relación con la del capítulo 17, que es la gran ramera. Ahora, hay hijos de Dios en algunos de esos sistemas, pero el Señor les pide salir del sistema no bíblico.
Hay una Babilonia histórica y hay un misterio Babilonia, que es la confusión religiosa. Cuando alguien se confunde, es porque las ideas en su mente no se pueden retener y opta por abandonar el análisis de esas ideas y termina por aceptarlas, aunque no las entienda. El misterio Babilonia es la mezcolanza de lo santo con lo profano. Es la habitación de los demonios, la guarida de todo espíritu inmundo, el albergue de toda ave inmunda y aborrecible, como Apocalipsis 18:3 lo dice. Y hay que salir de los sistemas que el Señor no aprueba. Pero eso no quiere decir que las personas que están allí no haya entre ellas verdaderos hijos de Dios. Los que tienen el Espíritu de Cristo, dice Pablo, los tales son de Él. Sea que le hayan conocido en una iglesia unitaria, trinitaria, católica, adventista, carismática, pentecostés, mesiánica, etc. Están en los sistemas incorrectos. Y el Señor les dice, yo diría que a gran voz, porque dice que la voz es desde el cielo. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Salid del lugar donde te han dicho que estás bien y en bendición. Salid de esa Jerusalén donde te dicen que no hay un lugar como ese. No es una invitación a que salgan de una denominación y se vayan para otra. No es una invitación para que salgan de una cobertura y se metan a otra. No es una invitación para que salgas y te quedes solo en casa sin congregarte, porque cuando un creyente no se congrega es porque o eso no es importante para él, o porque está herido con las congregaciones o con los pastores, o porque es sencillamente un desiglesiado. Y cuando no nos congregamos, no tenemos comunión ni los unos con los otros, ni con el Señor, que es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y cuando el cuerpo no está junto con la cabeza, el cuerpo no es direccionado por la cabeza. Es una invitación a que salgas y vayas a la Biblia y te detengas a tener una comunión con el Espíritu Santo para que sea Él el que te indique con quiénes te vas a reunir para honrar al Señor. Cuando la iglesia se reúne en torno a Cristo, no en torno a un ministerio de un hombre o de una mujer. Es en torno a Cristo, se adora a Dios y se espera que en la voluntad revelada Él nos hable a través de su palabra, porque el Señor ya juzgó a Babilonia, la está juzgando y la juzgará. Y a todos los que tienen el Espíritu de Cristo les está diciendo, salid de ella. Pero los que no tienen el Espíritu de Cristo, los tales no son de Él, dice Pablo. La iglesia bíblica hay que verla desde dos aspectos. La iglesia universal, número uno, que está formada por todos aquellos que han nacido de nuevo, sin importar su localización o dónde se congreguen. La mayoría de los miembros del cuerpo universal de Cristo ya están en el paraíso esperando la resurrección de los santos. Algunos teólogos distinguen también en este aspecto de la iglesia a la iglesia visible y a la invisible. La visible, que sería la que vive sobre la tierra, y la iglesia invisible, que sería la que ya partió a la presencia del Señor. Pero no es muy útil esta distinción, la verdad. Y en segundo lugar, el segundo aspecto es la iglesia local. No se trata del grupo de hermanos que se reúnen en un local, aunque algunos le llaman al local donde se reúnen o al salón, le llaman iglesia. Tampoco se trata de la denominación donde se congregue. De hecho, dicho sea de paso, las denominaciones no son bíblicas. Aunque sí son anunciadas proféticamente con el mensaje a la iglesia en Sardis en Apocalipsis. No voy a entrar allí. Las iglesias bíblicas reciben el nombre de la ciudad donde están localizadas. La iglesia en Corinto, en Tesalónica, en Colosas, en Éfeso, en Bogotá, en Medellín, en Villavicencio, etc. Todos los hermanos nacidos de nuevo son los que formarían la iglesia en la ciudad, independientemente de dónde se congreguen. Entonces, una iglesia local en la Biblia se le menciona en singular.
Y cuando son iglesias en una región se les menciona en plural, como por ejemplo las iglesias en Acaya, las iglesias en Galacia, para no desarticular la autoridad y la legalidad de cada iglesia local delante del Señor en la que es responsable. No hay en la Biblia iglesias de maestros o de pastores o de apóstoles, que la iglesia del apóstol tal, que la iglesia del pastor tal, que la iglesia del profeta tal, ¿no? En Antioquía había maestros y había profetas, como en el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles, pero no era la iglesia de los profetas o la iglesia de los maestros, sino la iglesia en Antioquía. Ser iglesia de Pablo, ser iglesia de Cefas o de Apolo está prohibido en la Biblia. Léase 1 Corintios capítulo 1. Eso es lo que hemos aprendido. Eso es lo que tratamos de reflejar nosotros como iglesia local. Entonces, la pregunta es, ¿tienes conciencia de lo que eres como miembro de la iglesia? ¿Estás tú honrando de veras al Señor en el lugar en donde te estás congregando? ¿Has entrado en inconformidad por cualquier cosa y el Espíritu Santo te ha estado empujando en salir de ese sistema, que es más un sistema de hombres, y el Espíritu Santo te está inquietando a entrar en el sistema de la iglesia bíblica?